Mil gracias, Pablo, por todo lo que estás compartiendo. Gracias Y por la invitación. ya para ir finalizando, te quería preguntar cuando vos tenés que pensar en preparar una clase, en preparar una charla, en refrescar, digamos, algunas cuestiones sobre la reforma universitaria, ¿cuáles serían los 5 libros o los que vos te parezcan que se te vienen primero a la mente, que vos recomendarías a alguien que quiere adentrarse en conocer más a fondo una historia de la reforma universitaria? Sí, me pones un poco en un brete porque me voy a olvidar de alguno y Pasa, suele voy a pasar. pasar más. Se va a enojar algún colega. Hay un texto que está disponible en la web, muy breve, para entender el proceso cordobés, que es el de Ana Clarisa Agüero, La reforma universitaria, una brevísima historia. Es sí, un pequeño libro, podríamos Mm. decirlo así, que en realidad nos muestra las características del escenario donde se inicia la reforma universitaria. Y después hay otro libro que me parece que es muy interesante. Los primeros que te menciono son de colegas muy jóvenes. De Natalia Bustelo, Inventar la juventud universitaria, creo que es el título, que está editado por Eudeva. El de Ana Clarisa está editado por el Instituto de Antropología de Córdoba. Después, también de una colega, una joven colega, Los estudiantes universitarios en tiempos de reformas, de Luciana Carreño. También, digamos, un libro publicado, digo, como yo señalaba, por Eudeva. El de Natalia es un libro que se inscribe más en la tradición de la historia intelectual. El de Luciana es una historia social que excede un poco lo que es la reforma, pero una excelente historia social de los estudiantes porteños. Y nombraría algunos clásicos, porque me parece que los clásicos también hay que tenerlos en cuenta. El libro de Gregorio Berman, Juventud de América. El libro de Siri Sanguinetti, siempre ha sido un libro de referencia. Es un clásico. Es un clásico, tiene varias ediciones, como Los Reformistas, La Reforma Universitaria, se editó en varias oportunidades, son libros clásicos. Y otro libro absolutamente fundamental, y que lo editó en los años 70, de los años 70, 78, pero que tenía alguna versión anterior, según tengo entendido, que es el de Juan Carlos Portantiero, Estudiantes sin Política en América Latina, que lo editó hace poco la Facultad de Filosofía y Letras. Nuestra facultad hizo una edición durante la reforma universitaria, ¿no? El libro de Portantiero es un libro que analiza la proyección de la reforma universitaria en América Latina, es decir, tiene un capítulo, creo, sobre Córdoba y sobre Argentina, y después el resto Ya tiene abarca. que ver con la proyección latinoamericana de la reforma, pero es un libro fundamental. Y si me permitís, en un ataque de narcisismo Por también, supuesto. el sexto libro, el libro de... En realidad es el 16, que sería el 7. El séptimo Sí. sería Una revolución en los claustros, que se publicó en la colección Nudos de la Historia, que dirigía Jorge Hellman, Mm. nuestro antiguo director.